Bueno, cuando quieras. ¿Ya? Sí. Bueno, cuando quieras activo el micrófono, activo el audio y abrimos la lámpara. Quita el audio tuyo porque no le llega eco. ¿Ah? Que lo bajamos el volumen tuyo porque no le llega eco. Ah, claro, sí. Ok. Gracias. Aquí vuelve a activar el audio. Entonces, ahora para ver las gráficas. Aquí para activar el audio. Ese, ya, mueve un poco. Ponga ocultar. ¿Ocultar dónde? Aquí, ocultar. Aquí, ok. Vamos a activar el audio aquí. El audio Y aquí. y las láminas. Ya vuelve a abrir ¿El? Creo que no se activa el audio. Súbelo un poquito. No, hay que volver a activar el audio ya. Telegram. Ok. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Igual le vamos a decirle si. Cualquier... A ver si escuchan. ¿Escuchan? ¿Aló, aló? ¿Escuchan todos? ¿Cómo sabemos si están escuchando? ¿Aló? ¿Aló, escuchan? ¿Aló, aló? Ok. ¿Sí se escucha entonces? ¿Sí? Ok, bueno, comencemos entonces. Ok, muy bien, gracias por reportarse. En vista de la situación que para nadie es secreto que estamos pasando por toda esta situación que ni vale la pena repetir del COVID, la pandemia, etcétera, etcétera, nos hemos visto una necesidad de rediseñarnos en la enseñanza de la farmacología, que es una de las ciencias cruciales para ustedes. A mí me corresponde darle la parte o el temario que compete a cardiovascular. Y vamos a iniciar hoy con diuréticos, ¿verdad? Estas láminas fueron preparadas por mi profesora hace muchos años, la profesora Luz Marina Navarrete Grau, médico internista y nefrólogo. Yo soy anestesiólogo y con el favor de Dios en algún momento intensivista, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa la palabra diurético? La palabra diurético es una combinación de varias letras, ¿no? Del griego y del romano y del latín, que eso significa diurético significa lluvia o significa agua, y los griegos lo sintetizaron como orina. Entonces, ¿qué significa la palabra diurético? Que estimula la producción de orina. Ahora, ¿dónde actúa o cuál es el órgano blanco de los diuréticos? Por supuesto que la nefrona, ¿ok? La nefrona, a nivel de la nefrona es donde actúan los diuréticos. La nefrona comprende los túbulos renales y todo lo que ustedes conocen, ¿ok? Entonces, ahí actúan los diuréticos, aunque hay otras sustancias diferentes a los diuréticos, como los inhibidores de la IECA, que lo vamos a ver, o mejor dicho, los IECA, que lo vamos a ver en una próxima clase, que también tiene un efecto diurético. Entonces, el sustrato es la nefrona. El órgano blanco de los diuréticos es la nefrona. El volumen urinario de una persona normal, normoúrica, por decirlo así, es alrededor de 1500 cc en 24 horas. Eso es producto de la filtración glomerular de alrededor de 180 litros día de una persona de 70 kilos. Es decir, los diuréticos van a modificar aumentando ese volumen urinario. Y hay que quitarse el concepto de una vez por todas de que el riñón es un filtro. No, el riñón no es un filtro, el riñón es un órgano que regula el volumen y las condiciones ácido-básicas del ser humano. Hay que quitarnos de la mente ya, resetear ese disco duro que nos dicen siempre que los riñones son simplemente unos filtros. Ese es el volumen urinario en una persona normoúrica en 24 horas. Si ustedes lo dividen, le va a dar alrededor de 1.5 o 2 mililitros por minuto o por hora. Profe, ya, en la pantalla no se están cambiando las láminas. Ya, voy a quitar pantalla completa. Okay, se ve ahí. Ah, chévere. ¿Se ve ahí? ¿Está cambiando? Sí. Sí, porque si no, okay. no. Okay. Perfecto. Y lo doy hacia abajo. Ok. Entonces, hay que diferenciar los términos oliguria, poliuria y anuria. Poliuria es cuando la persona tiene una micción mayor en el día de 1500 cc 24 horas. Simple y llanamente son números.
Oliguria es cuando es menos de 0.5, menos de 1 ml por kilogramo de peso y por hora, ¿ok? Y anuria es cuando simplemente la persona no orina, no micciona. Estas anormalidades es por un mal manejo de los líquidos, pero un mal manejo de los líquidos que puede depender, bien sea depender de los líquidos ingeridos, porque ustedes pueden en una circunstancia tomarse una cervecita que no es infrecuente, o puede ser por alguna circunstancia orgánica o patológica como la diabetes mellitus, donde por supuesto que el volumen de orina emitido es mucho mayor. Entonces, esos términos es necesario que los dominen. Esto es un repaso simplemente de la estructura anatómica de lo que es una nefrona, ¿ok? Aquí está con su arteria renal ascendente, con su arteria renal, que tiene un gran flujo de orina, alrededor del 20-25% del gasto cardíaco va para allá. Es importante que conozcamos eso. El asa de Henle tuvo contorneado proximal, luego viene tuvo contorneado proximal, asa de Henle, el tubo contorneado, el túbulo distal y el túbulo colector. Alrededor de ellos hay una gran cantidad de vasos sanguíneos y sabemos que en la nefrona, en el asa de Henle, en la porción ascendente hay una bomba de sodio potasio cloruro que es muy importante, sumamente importante porque esa bomba, digamos ese mecanismo de transporte que es inhibido por algunos diuréticos, eso ocasiona el consumo de alrededor del 50-60% del oxígeno que consume, valga el término, el riñón. Entonces, cuando la gente, ustedes van a escuchar en la práctica clínica, vamos a proteger los riñones, es simplemente administrar un diurético, vamos a darle el ejemplo típico, la furosemida, el LASI, vamos a proteger el riñón, significa eso, que van a inhibir esa bomba para ahorrar oxígeno en favor del riñón. ¿De acuerdo? Seguimos con esto. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros los diuréticos? Los diuréticos son agentes que actúan sobre el riñón aumentando el flujo urinario. Aumentando el flujo sanguíneo urinario, no, aumentando el flujo sanguíneo renal, no, aumentando el flujo urinario. Es decir, hay una tasa fija de filtración glomerular. Lo que pasa es que el riñón, por ejemplo, de los filtrados, el 65% de lo que ustedes o de lo que el ser humano filtra en la nefrona, de lo que se filtra en la cápsula de Bowman, ese 65% es absorbido en el túbulo contorneado proximal. Hay un 25% que se absorbe a nivel del asa de Henle. Entonces, ¿qué hacen los diuréticos? Simplemente por diversos mecanismos modifican la funcionabilidad de estas estructuras, incrementando la excreción de sodio cloruro y no solamente de eso, incrementando también la excreción de potasio. ¿Ok? ¿Dónde ejercen su efecto? Aquí hay que tener en cuenta esto. Ejerce su efecto en proteínas de transporte de las membranas. Díganme un ejemplo, por ejemplo, si yo estuviese en clase presencial se lo preguntara. Una proteína bien sencilla es la sodio ATPasa, la ATPasa sodio potasio. Eso no es la bomba que uno tiene, se figura, o el elemento figurativo en mente, que es una bomba, que es una estructura diferente. No, es simplemente una proteína que consume ATP. Bueno, ese ATP, al inhibirse esa bomba, por supuesto que se inhiben los mecanismos de cotransporte y transporte de los cationes y aniones, sodio, cloruro, potasio. Por consiguiente, se aumenta la excreción de los mismos y en ocasiones el LASI, la furosemida, pongo ese ejemplo porque estamos en esa zona de manera bien didáctica, ocasiona una pérdida exagerada de potasio y una hipopotasemia que puede tener algunos riesgos bien importantes. Ahora, ¿qué pasa con los diuréticos? Los diuréticos, el organismo siempre tiene mecanismos compensatorios para toda esta situación. Los diuréticos tienen un pico determinado. De repente, ustedes van a observar que le indican diurético a un familiar de ustedes, lo cual no es raro, y ese familiar les va a decir, sí, pero desde que estoy tomando diurético yo empecé orinando bastante, pero después de eso, de 2 meses para acá, tengo una situación de que estoy orinando menos, y a pesar de que ingiero la misma cantidad de líquidos. ¿Qué sucede? Que el cuerpo, el riñón, genera mecanismos compensatorios ante la pérdida exagerada, y aquí lo dice, ante la pérdida exagerada de cationes, por ejemplo, del sodio, del potasio y del cloruro. ¿Qué hace? Se sintetizan nuevas estructuras o nuevas proteínas a nivel de las membranas celulares que van a aumentar
van a aumentar la reabsorción de sodio, potasio y cloruro también. Entonces, esto también es bien importante. También es a través del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ese sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que va a hacer es aumentar la retención de sodio. Una vez que el diurético ya ha pasado cierto tiempo, se activan por mecanismo compensador la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Eso para mantener una volemia adecuada. ¿Ok? También hay activación del sistema nervioso simpático que te aumenta la actividad de la angiotensina 2. Ojo con esto, la angiotensina 2 que es el principal vasoconstrictor y aumenta la reabsorción de sodio en las células del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, al final pues de la nefrona. Otra cosa importante, ¿cuáles son los otros mecanismos importantes también que no pierden validez, que son bien interesantes? Es la hipertrofia de las células epiteliales renales, aumentando la cantidad de proteínas transportadoras y por consiguiente aumentan la cantidad de absorción, aumentan la absorción de sodio, potasio y cloruro. También esto ocasiona que disminuye la excreción, natriuresis es excreción de sodio por disminución de la presión arterial. Al disminuir la presión arterial, ¿qué sucede? Hay una caída franca de la presión de perfusión renal, ¿ok? Y por consiguiente disminuye la filtración. Al disminuir la filtración, disminuye la oferta en el túbulo contorneado proximal de sodio y por consiguiente disminuye la natriuresis. Esos son mecanismos compensatorios que le dan un techo a los diuréticos en su eficacia terapéutica. ¿Ok? Moca con estos términos que son bien interesantes. Los diuréticos son coayudantes, muchachos. Entiéndanse bien, coayudantes en el tratamiento de diversas patologías, no solamente hipertensión arterial. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Continuamos. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de transporte de los solutos? Bueno, arrastre de solventes, ya les voy a explicar lo que significa esto: difusión simple, difusión mediada por canal, difusión facilitada, transporte mediado por ATP, sin transporte, que es un cotransporte, y antiporte, que es el contratransporte. En maneras generales, el arrastre por solvente, ¿en qué consiste? Vamos a poner alguna situación. El agua tiene una concentración determinada, una concentración osmolar que ustedes vieron en biofísica en segundo año determinada. Cuando se agrega algún soluto que se agregue ahí, ese soluto va a arrastrar agua, no es como dice la gente, no va a alar agua, no va a atrapar agua, no va a arrastrar el agua porque disminuye la concentración de agua. Hay mecanismo también, quizás el más importante de todos, que es la difusión simple, que se da con mucha frecuencia en el túbulo contorneado proximal y también en el túbulo contorneado proximal, donde sea el 65% del transporte de los solutos, se había difusión mediada por canales que hay entre las células y a través de las membranas celulares también. ¿Ok? También la difusión facilitada, que es un mecanismo que implica la presencia de una bomba, de una proteína, sin consumo de energía, moviéndose a favor de un gradiente de concentración. Y está también el transporte mediado por ATP, como por ejemplo la bomba ATP-ASA del asa de Hell. Está el simporte, que es el cotransporte, que es el intercambiador, por ejemplo, de sodio por potasio, eso es simplemente eso, y el antiporte, que es el contratransporte, ¿ok? Que es el séptimo mecanismo, quizás uno de los menos importantes. La clasificación de los diuréticos es importante por varias razones. Esta clase yo creo que es bien interesante porque estamos entrando en un área donde ustedes van a utilizar a diario. Disculpen un segundo. ¿Estamos bien con el audio? Sí, todo bien. Ok, miren muchachos, estoy preguntándole a los futuros colegas si estamos bien con el audio porque esta es nuestra primera clase y espero que salga todo bien y que sigamos avanzando. La clasificación de los diuréticos puede ser según su potencia, según su estructura química, según su mecanismo de acción y según su sitio de acción. Eso es interesante, ¿no? Es también bien importante. Según su potencia, aquí los tenemos los mayores de techo alto. De techo alto, el típico de techo alto es la furosemida, el LASI, muy usado en nuestra práctica diaria en casos de insuficiencia cardíaca congestiva o en casos de pacientes con hipertensión endocraniana que va a ser sometido a procedimientos neuroquirúrgicos. Otros aquí están algunos ejemplos que son de techo alto,
que son el ácido fenoxiacético, el etacrínico, las tiacídicos y los mercuriales. Otros menores son inhibidores de la anhidrasa carbónica, la xantina y los diuréticos osmóticos. ¿Cuál es el diurético osmótico típico? El diurético osmótico típico es el manitol. El manitol es una sustancia hiperosmolar, digamos, su estructura es glucídica, es un carbohidrato de larga cadena que no se reabsorbe a nivel de los túbulos renales, no se reabsorbe. Entonces, ese diurético, ¿qué va a ocasionar? Ese agente que va a ocasionar un atrapamiento de agua para buscar el equilibrio de agua entre el túbulo y el vamos a decirlo así, el extratubular, el intravascular que rodea al túbulo, y va a permanecer el agua atrapada, en los túbulos renales, ocasionando una diuresis importante. Tiene un uso muy importante en la práctica neuroquirúrgica. La xantina, por ejemplo, ¿cuál xantina conocerían ustedes? Le preguntaré si estuviésemos en clase. La teofilina. Ustedes no sé si han notado que cuando toman café, la cafeína, le dan ganas de ir a orinar en algunas oportunidades. La xantina también tiene cierto efecto diurético porque tienen un aumento de la perfusión renal, un aumento de la fuerza de contractilidad, entre otros mecanismos, un aumento de la fuerza de contractilidad de la bomba cardíaca y aumento de la perfusión renal. También tenemos los antagonistas hormonales, que uno de ellos puede ser la espironolactona. Ya la veremos en su momento. Los mecanismos de acción, fíjense bien, osmóticos. Osmóticos es que disminuyen la concentración. Aquí tienen que tener claro algo. Que es estos concepticos que parecen elementales. Osmótico es que disminuyen la concentración de agua en el túbulo renal, en los túbulos renales, y por consiguiente arrastran esa agua y esa agua es eliminada por los túbulos renales en la orina, por supuesto. Inhibición de la acidificación urinaria, también tenemos otros que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, inhibidores del transporte de sodio y cloruro, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo bien sencillo que es la furosemida, y los antagonistas de la aldosterona como la espironolactona, que ya lo nombramos anteriormente, que antagonizan el efecto de la aldosterona. ¿Cuál es ese efecto a nivel de la porción distal del túbulo distal, valga la redundancia, y a nivel del túbulo colector? El incremento de la absorción de sodio. Bueno, ahí tenemos los antagonistas de la aldosterona también. Esa es una clasificación según su mecanismo de acción. También tenemos otra clasificación según el sitio de acción. Según el sitio de acción puede ser en el túbulo proximal. Ojo aquí, túbulo proximal, 65% de la reabsorción de agua y electrolitos se lleva a cabo en el túbulo proximal. ¿Ok? Un 25% se lleva a cabo a nivel del asa de Henle. Otra parte que llaman segmento diluyente, que es ese tránsito entre el túbulo distal y el túbulo contorneado proximal, y entre el túbulo distal y el túbulo colector y en el túbulo distal, ahí a nivel de eso, ¿ok? A nivel de estos elementos, si actuando a nivel de estos elementos, tienen algunas implicaciones. Por ejemplo, los que actúan a nivel del túbulo proximal, que es donde se absorbe la mayor parte de sodio y bicarbonato. Si se absorbe bicarbonato y sodio, ¿qué sucede? Es fácil, cuantificarlo, elucubrar y decir eso. Si hay acidificación de la orina. Si nosotros inhibimos la reabsorción a nivel del asa ascendente de Henle, la bomba que está ahí que le decía anteriormente, que consume un alto porcentaje de oxígeno, ¿qué sucede? Hay una pérdida marcada, acentuada de potasio y de sodio en la orina. Por eso, paciente que recibe de manera continua el diurético furosemida, es necesario chequearle los niveles de potasio. El segmento diluyente y el túbulo distal, como ya lo habíamos hablado, que son los antagonistas de la aldosterona. ¿Ok? Los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa? Primero que todo, tenemos que saber que hay dos tipos de anhidrasa carbónica, o dos anhidrasas, mejor dicho, vamos a ponerlo más sencillo para no entrar en muchas honduras de estructuras químicas y espectrofotometría y cosas así, no. La anhidrasa carbónica está presente en el borde del cepillo del túbulo contorneado proximal. Ahí está presente. Y está presente también en el interior de la célula de túbulo contorneado proximal. Esa es la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica va a producir a partir del CO2, va a producir bicarbonato y un hidrogenión. El bicarbonato se ingresa al interior celular y con él arrastra al sodio, que es un catión. El bicarbonato es un anión. Por consiguiente, ¿qué va a suceder ahí?
Hay un transporte, digamos, que deriva de las cargas negativas que entran al interior celular. ¿Qué sucede? El hidrogenión no penetra la célula y se elimina en la orina. ¿Ok? Y se elimina en la orina. Cuando inhibimos este mecanismo que hay, simplemente permanece atrapado el bicarbonato, el bicarbonato en la célula, permanece atrapado en el túbulo, pero también permanece atrapado el hidrogenión, que es el último que entra y acidifica la orina. Ese es el efecto de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica cataliza la reacción del CO2 con el agua para producir bicarbonato e hidrogenión. ¿Ok? Si nosotros inhibimos eso, ¿qué vamos a ocasionar? Una acidificación de la orina. Aquí está la estructura química de la acetazolamida, que es digamos, el típico, pues la acetazolamida, que es una sulfonamida. La anhidrasa carbónica, como yo se las decía, está presente a nivel luminal, vasolateral y en el citoplasma de las células epiteliales y eritrocitos de la circulación renal. La localización predominantemente de la enzima es luminal, es donde tiene mayor efecto, donde cataliza lo que yo les comentaba, la deshidratación del bicarbonato, del ácido carbónico en bicarbonato y CO2, e hidrogenión, perdón, para la reabsorción de bicarbonato. Sencillo, si no se reabsorbe el bicarbonato, por esa razón, ¿qué sucede? Se alcaliniza la orina. ¿Estamos claros? Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la secreción activa de hidrogenión por las células tubulares. Disminuye la secreción de bicarbonato, retarda la deshidratación del ácido carbónico, reduce la permeabilidad pasiva para el bicarbonato, o sea, la permeabilidad es el paso pasivo de bicarbonato junto con el sodio a nivel de las células tubulares. En consecuencia que tenemos una disminución de la recepción de bicarbonato de sodio, tenemos, ¿verdad? Una disminución de la reacción de bicarbonato de sodio, disminución de la reabsorción de agua, reabsorción, ojo, estamos en el túbulo cotoneo proximal, tenemos una reabsorción de sodio, puede ocasionar hiponatremia también, disminución de la reabsorción pasiva de cloruro que seguiría al sodio y tenemos una reabsorción disminuida también pasiva de sodio y de agua. Claro, por supuesto, el agua siempre va a tener una reabsorción pasiva, es un término redundante en este caso. Finalmente, esto produce un incremento en la excreción de agua, bicarbonato y potasio, menor grado de sodio y bicarbonato. ¿Ok? Entonces están entendiendo, espero que me sigan la idea. Según el mecanismo de acción, van a establecerse algunos cambios en el fluido de la orina y en la característica de dicha orina. Otros efectos son aquí lo menciona la doctora y lo mencionaba yo en las clases pasadas, se limita cuando el bicarbonato disminuye 16.000 equivalentes por litro. ¿Ok? Ahí se tiene un techo máximo y es lo que nombramos en algunas circunstancias, en lo que decíamos al principio. Todos los diuréticos tienen un techo máximo. El bicarbonato, una vez que baja a 16.000 equivalentes por litro, normalmente debería ser 25, pero baja de 16.000 equivalentes por litro, el efecto es prácticamente nulo. Incrementa el pH urinario, lo que yo le decía, alcalinizamos la orina, genera una acidosis metabólica, yo diría acidemia, porque es la sangre, una acidemia metabólica porque estamos perdiendo bicarbonato, que uno es lo que mantiene la hemostasia, la hemostasia no me disculpo, la homeostasis de la condición o estado ácido básico. Es decir, equilibrio ácido básico es incorrecto. Desde el año 1976 se debe decir, según la conferencia de un Task Force que hubo en Japón, se debe decir estado o condición ácido base. Entonces, ¿qué te puede generar esto? Una acidemia porque es la sangre, todo lo que termina en mía es sangre, glicemia, uremia, uricemia, todo lo que termina en mía es sangre. Te puede generar una acidemia metabólica. También la fracción excrecional de sodio es de 5%, lo cual se va a incrementar. Hay una excreción del 70% del potasio, aumenta la excreción de fosfatos también y poco efecto sobre el calcio y magnesio. De tal manera que tenemos, ¿qué pediríamos nosotros? Por ejemplo, vamos a llevarlo a la práctica clínica, un paciente que está recibiendo acetazolamida, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Le debemos pedir necesariamente, muchachos, sodio, potasio y cloruro en sangre y le debemos pedir también un pH, el pH sanguíneo. No importa que sea sangre venosa, pero por ahí nos orientamos.
Se administra por vía oral, tiene una buena absorción en el intestino delgado a nivel del duodeno, sobre todo creo que se absorbe el 80-85%, tiene un efecto sobre el pH urinario que se observa a los 30 minutos, su tiempo de vida media aquí está. Estos son parámetros farmacocinéticos, ¿ok? El efecto persiste por 12 horas, por eso es que se manda B y D, generalmente 8 de la mañana, 8 de la noche, aunque en las 8 de la noche es difícil porque la persona está parando medianoche a orinar a cada rato, entonces eso tiene ciertas limitaciones terapéuticas, por decirlo de alguna manera. La excreción es por el riñón a través de la filtración glomerular y secreción tubular, ¿ok? En el segmento del túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal tiene una porción que no es rugosa y otra que sí es rugosa. En la porción rugosa es donde se secreta este fármaco. Efectos adversos, ya lo dijimos, acidemia metabólica hiperclorémica, hipocalemia, parestesia por la pérdida de potasios y otros cationes en la orina, mareos, somnolencia, los mareos generalmente pueden cursar por hipotensión, somnolencia por la hipopotasemia, depresión de la médula ósea, cuidado con esto, nefritis intersticial, fiebre, erupciones, encefalopatía hepática y formación de cálculos. ¿Por qué formación de cálculos? Se pueden formar cálculos en los riñones o en cualquier otra parte, pero en este caso específico en los riñones, porque hay una deshidratación renal y una precipitación de las sales de urea y de ácido úrico en el riñón, por deshidratación renal. Indicaciones en el glaucoma de ángulo abierto, que eso ustedes administran esos fármacos y es verdad, al administrarlo que se disminuye la cantidad, disminuye la volemia y por otro mecanismo a nivel del globo ocular que escapa de esta clase, disminuye el dolor que es bastante intenso. Se puede administrar en alcalosis severa ya que estamos perdiendo bicarbonato en la orina para restabilizar alcalinización de la orina. Un ejemplo típico de alcalinización de la orina, que se necesita alcalinización de la orina, es cuando ustedes deseen eliminar algún producto ácido. Hiperfosfatemia y potenciar la acción de otros diuréticos que actúan en la nefrona distal. Es decir, el uso de diuréticos no solamente un solo diurético. Ustedes pueden asociar, por ejemplo, furosemida con espironolactona, un diurético que es perdedor de potasio con un diurético que es ahorrador de potasio para mantener la hemostasis. Moraleja de esto, ¿qué tenemos que usar nosotros? ¿Por qué qué debemos tratar de hacer? Cuando invadimos el cuerpo con un fármaco, tenemos que tratar de mantenernos siempre dentro del margen de lo más fisiológico posible, lo más apegado a la fisiología, al funcionamiento normal. Es ilícito decir fisiología normal, por ahí se lo he escuchado a varios, es ilícito. Fisiología es normalidad. Contraindicaciones, la acidosis, la enfermedad renal crónica, cirrosis, porque si tienen enfermedad renal crónica no es de utilidad para nada, absolutamente para nada y puede empeorar el cuadro inclusive. Cirrosis hepática, ¿ok? Puede producir por algunos mecanismos necrosis del hepatocito, embarazo y lactancia. Preparados son las cetazolamidas, vienen tabletas de 250 miligramos y la dosis es 250, 4 veces al día. Yo sugiero generalmente 2 veces al día. 4 veces al día es condenar al paciente que esté sentado, si es una dama, en el urinario o si es un caballero que esté orinando todo el día. Yo sugiero 2 veces al día en caso de una persona que no tenga contraindicación. Aquí hay algo interesante que es, y vamos a hablar de uno bien importante, que son otros diuréticos también, que son de uso común aquí. Ahorita estoy en quirófano con los estudiantes, el doctor Arreaza, el futuro doctor Arreaza, y el futuro doctor Díaz, quien han sido de mucha utilidad, y el delegado que debe andar por ahí no sé dónde metido, que gracias a mi amigo Víctor Ruiz, pues el bachiller Víctor Ruiz, futuro colega, lo pude contactar. Estamos ahorita en quirófano, está planteada una operación, hay 2 cirugías, una de ellas es de neurocirugía, aparentemente hay una operación, una cirugía de neurocirugía, disculpen. El manitol, simple y llanamente, se administra, no se absorbe en los túbulos renales y es un fármaco que va a ocasionar una diuresis intensa, ¿okay? Ese fármaco se administra vía endovenosa, igual que la urea. Yo no recomiendo la urea administrarla porque ustedes saben que la urea tiene un efecto tóxico sobre el sistema nervioso central, ni la glicerina. Ya la glicerina poco se está utilizando también porque también tiene neurotoxicidad. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Nos quedamos con el manitol que diluye la concentración
osmolar del agua en el túbulo renal. Los túbulos renales, digo el túbulo por unificarlo como la nefrona como un solo túbulo, pero no son varias porciones. Yo espero que eso les tengan entendido. Son varias porciones. Los túbulos renales permanece el agua atrapada y por supuesto eso incrementa la micción, porque ¿a dónde desaguan los tubos colectores? Desaguan en la vejiga. Una vez que se supera cierto volumen en la vejiga, la persona va a tener el deseo de ir a orinar. Entonces, ese es el mecanismo de acción fundamental del manitol y el que está en uso actualmente en la práctica médica. La urea, se lo reitero, no la recomiendo ni la glicerina porque tienen efectos tóxicos neurológicos, ¿ok? El mecanismo de acción aquí lo estamos viendo, miren, fíjense bien, el aumento de la presión oncótica en el líquido extracelular. Fíjense lo que está sucediendo. Una vez que el fármaco pasa, porque es filtrado libremente, de la sangre, pasa al túbulo contenedor proximal y a la nefrona, al interior de los túbulos renales, ¿verdad? ¿Qué va a ocasionar? Va a ocasionar una caída de la concentración de agua y eso va a ocasionar movimiento de agua del líquido intracelular y también de los capilares perivasculares, aquí lo dice, de los capilares perivasculares hacia el interior celular, ¿ok? Va a ocasionar también esa administración. Fíjate bien, la administración del manitol va a ocasionar también una dilatación de la arteriola aferente. ¿Por qué mecanismo sucede esto? Sucede porque simple y llanamente, cuando se administra endovenosamente, del interior de toda la célula del organismo, él se va a robar el agua. Vamos a utilizar un término un poco coloquial. Se va a robar el agua y esa va a ocasionar una dilatación de la arteriola renal y un aumento de la filtración renal. Y él es filtrado libremente, por consiguiente permanece atrapado en el interior de los túbulos renales y es eliminado en la orina. Es de gran utilidad, de mucha utilidad en casos de hipertensión endocraniana y en casos de neurocirugía. Por lo menos cuando el cirujano te dice, nosotros los anestesiólogos nos dice, oye, vale, trata que el cerebro esté más blandito que esté deshidratado, ¿no? Ojo con eso porque también puede tumbar la presión intracraneal. Cuando cae la presión intracraneal, por supuesto que cae la presión de perfusión. Cuando hay una hipotensión marcada, hay una caída de la presión de perfusión cerebral que puede dejar algunas secuencias neurológicas. Es decir, ningún fármaco está exento de efectos indeseables. ¿Son de mucha utilidad? Muchísima, pero tenemos que saber también que estos fármacos tienen algunos efectos deleterios. Consecuencia del mecanismo de acción, aumento de flujo plasmático renal, por supuesto que sí, aumenta porque expande la arteria renal, lo que yo les decía, disminución de la hipertonicidad medular, porque roba agua de la médula renal, inhibe la liberación de renina porque aumenta el aporte de sodio y de agua en la túbulo contorneado proximal donde están los receptores, disminuye la viscosidad sanguínea porque se roba el agua del intracelular. Recordemos que el intracelular tiene más agua que el extracelular. Al robarse el agua que sucede, se fluidifica el extracelular. Aumenta la liberación de sodio y agua fuera del asa de Henle y hay aumento del flujo sanguíneo en la médula renal. Esos son algunos mecanismos de acción. ¿Qué nos interesa a nosotros todo esto? Esto es importante, pero sobre todo nos interesa los tres primeros mecanismos. ¿Por qué? Porque en esos tres primeros mecanismos se engloba la razón de ser de estos fármacos. Aumenta el flujo plasmático renal para aumentar la excreción de agua y disminuir la presión, disminuir la cantidad de agua total, lo cual va a redundar en una disminución del agua total cerebral, etcétera, etcétera, lo que yo les decía hace un momento. Disminuye la hipertonicidad medular porque hay un robo de agua de la médula renal. ¿Ok? Estos son mecanismos que nos interesan a nosotros de verdad. Se roba agua, pero también se está robando sodio. ¿Ok? También se roba ambas situaciones. Entonces, eso aumenta también pérdida de sodio que está circulando en la médula renal, en los vasos peritubulares. Efecto de la excreción urinaria y hemodinámica. Aumenta la excreción de casi todos los electrolitos. Esto es importante cuando el manitol es agresivo, por decirlo así. El manitol arrastra todo lo que es sodio, potasio, calcio, magnesio, todos los electrolitos. Dilata la arteriola aferente, ya les expliqué por qué.
por aumento también, van de la mano estos dos mecanismos, dilatación de la arteriola aferente, aumenta la presión hidrostática en los capilares glomerulares, disminuyendo la presión coloidosmótica en los capilares. ¿Por qué le disminuye la presión coloidosmótica? Porque aumenta la cantidad de agua y eso tumba la concentración de albúminas y proteínas en los capilares peritubulares, aumentando la filtración glomerular. Espero que me entiendan esto, para que vean. Dilata la arteriola aferente porque se roba el agua, se lo decía anteriormente. Extrae agua, por decirlo así, del intracelular. ¿Eso va a dónde? Eso necesariamente va a los vasos sanguíneos y va a la arteriola aferente. La dilata y hay un aumento, por supuesto, concomitantemente de la filtración glomerular. Ok, la absorción. El manitol no se absorbe por vía oral, produce diarrea. Acuérdense que tenemos un epitelio relativamente abierto en el duodeno, pero el resto del epitelio del intestino es cerrado y no se absorbe, ni un epitelio cerrado. Un epitelio cerrado implica que es de alta resistencia, de poca permeabilidad. En este caso el manitol no se absorbe y permanece atrapado en las vías digestivas y produce diarrea. Su vida media es de 0,25 a 1,7 horas. ¿Ok? En enfermedad renal crónica, como su excreción se retarda, puede llegar a ser hasta 36 horas. El 80% se elimina por vía renal por filtración y el 20% por vía metabólica o biliar. ¿Ok? Es decir, administrar un manitol en un paciente normoúrico o que no tenga trastorno de la función renal, simplemente por la orina él la va a eliminar. Por la orina se va a eliminar el 80% y quedaría un remanente, un 20% que es hepato biliar, vía metabólica, un metabolito hepático, a nivel de hepático que se metaboliza, y biliar. Los efectos adversos se puede producir edema de pulmón debido al robo de agua del intracelular y expande el intravascular y eso ocasiona extravasación a nivel de los vasos sanguíneos, pulmonares. Una hiponatremia, y yo aquí hago un paréntesis, no una hiponatremia, el manitol puede producir a hipo de todo, porque todo lo que esté en el túbulo renal va a ser arrastrado por esa torrente de agua y manitol. Una hiponatremia que puede ocasionar cefalea, náuseas y vómitos, puede producir deshidratación severa, ¿ok? Hipernatrémica. Y en pacientes con insuficiencia renal podría ocasionar puede producir hipercalemia, perdón. En pacientes con insuficiencia renal, porque tienen trastorno de la filtración. Entonces, ¿qué se perdería? Se pierde sodio, pero el potasio permanecería atrapado. Esto es de manera grande, de manera grosera, lo que ocasionaría una hipercalemia. Entonces, administrar en un paciente con insuficiencia renal aguda manitol es contraproducente porque la hipercalemia seguro que nos va a llevar a una arritmia y un posible paro cardíaco. Ojo con esto, ¿ok? Las indicaciones: prevención de necrosis tubular aguda, porque dilata la arteriola aferente, aumentando el flujo sanguíneo renal. Si aumenta el flujo sanguíneo renal, ¿qué aumenta también? Aumenta, por supuesto, el aporte de oxígeno, aumento de la tasa de filtración glomerular, eliminación de cilindros tubulares obstructivos que se produce en caso de necrosis. ¿Cuándo se produce eso? Cuando hay una necrosis tubular. Ejemplo, un paciente que llegó quemado. Ese paciente que llegó quemado va a tener una gran pérdida de líquido, va a tener necrosis a nivel de los túbulos renales y esos túbulos renales, eso sí, se va a acumular ese detritus celular, esos cilindros tubulares obstructivos se van a acumular. ¿Qué se indica ahí? Se indica el manitol o los diuréticos osmóticos para para mejorar la diuresis y eliminar dichas sustancias nefrotóxicas. ¿Ok? Entonces, puedes transformar un proceso oligúrico en no ligúrico, ¿ok? Una necrosis tubular aguda, NTA significa eso, necrosis tubular aguda, que se ve, como puse un ejemplo, se ve con mucha frecuencia en pacientes quemados, oligúrica en no ligúrica, es decir, normalizan el flujo de orina, por decirlo así. A nivel del sistema nervioso central, tiene una indicación interesante, ya se las dije, disminuye la presión intracraneal, tiene indicaciones en neurocirugía bien importantes, un paciente que llegue con un traumatismo craneoencefálico y signos evidentes de que tiene hipertensión endocraneal, el manitol está completamente indicado. Síndrome de desequilibrio por diálisis e hiponatremia. Ahora, el desequilibrio por diálisis tiene que ser con una máquina de diálisis al lado, ¿ok? Y en la hiponatremia también tiene alguna indicación en algún momento.
pero sobre todo cuando el desequilibrio por diálisis es arriesgado. Eso tiene que ser con una máquina de diálisis al lado. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Diuréticos de asa. Aquí tenemos algunos interesantes como es la furosemida. La furosemida es un diurético de alto techo, por decirlo así. El ácido betacrínico también. Pero vamos a hablar básicamente, y vamos a tomar como ejemplo alguno, que es la furosemida. La furosemida es muy usado, es frecuentemente usado en la práctica médica diaria. Actúan en la rama gruesa del asa de Henle. Ahora bien, son de máxima potencia. Una situación interesante aquí, que ya se los mencioné anteriormente, que existe en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. La bomba sodio-potasio-cloruro. ¿Ok? 3 sodios, 3 potasios, 2 sodios, 3 cloruros, algo así. Simplemente actúa ahí, que es donde se consume la mayor cantidad en los mecanismos de transporte, en los túbulos renales de oxígeno. Por eso cuando se dice, vamos a proteger el riñón, le colocan furosemida. La furosemida, aquí está esta estructura química, la torsemida, la metanida, son derivados de la sulforamida. El ácido betacrínico no es una sulforamida, es un derivado del ácido fenoxiacético que contiene un grupo cetona y uno metileno. Esa pregunta es bueno que la sepan, es bueno, pero me interesa fundamentalmente las indicaciones y los mecanismos de acción. A ustedes les interesa también eso y las contraindicaciones. Mecanismo de acción, esto sí es importante, de verdad. Ojo, no menosprecio la lámina anterior, no, para nada. Simplemente hago acotación que esto es bien importante, esto que vamos a hablar ahora. Componente hemodinámico, produce dilatación renal, es cierto, dilata las arteriolas aferentes renales y los vasos peritubulares, aumenta la actividad de las prostaglandinas al inhibir la degradación de las mismas, que también favorecen la diuresis, aumenta el flujo sanguíneo en varios lechos vasculares, y la furosemida aumenta el flujo sanguíneo renal y redistribución del riego sanguíneo en la corteza renal. También, por supuesto, inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa, que ya la vamos a ver aquí, que es el principal mecanismo. Actúan en la rama gruesa ascendente del asa de Henle, que es donde está ubicada precisamente la bomba de sodio-potasio, 2 cloruros. 2 cloruros. Con mucha frecuencia, a mí se me olvida que son 2 cloruros. Reducen la reabsorción de sodio y cloruro, la hiponatremia producidas por la furosemida son hiponatremias bien importantes y también hipocalemia. Disminuye el potencial positivo normal de la luz que deriva en recirculación de potasio, inhibe las bombas, y esto es importantísimo, muchachos, inhibe la bomba que es la que consume oxígeno, sodio ATPasa, ¿ok? En la rama ascendente en la rama ascendente, porción gruesa de la asa de Henle, existen dos sistemas de transporte. Existe un sistema de transporte que es sodio-potasio ATPasa y un sistema de transporte acoplado que también consume energía, que es el sistema de transporte sodio-potasio-cloruro. Esas dos bombas, o esas dos proteínas, pues las proteínas son bombas, son inhibidas por la furosemida. Incrementan la excreción de magnesio y de calcio también, ¿ok? Por la presencia de aniones en el interior de los túbulos renales. Efectos en la excreción urinaria. Los diuréticos de asa causan incremento en la excreción urinaria de sodio y potasio un 25%. Es cierto, el 65% recuérdense que era túbulo contorneado proximal. ¿Ok? El 25% del fluido que se filtra se reabsorbe en el asa de Henle. Aumentan la excreción de calcio y magnesio, aumentan la eliminación de bicarbonato por inhibición débil de la anhidrasa carbónica a nivel de los túbulos contorneados proximal, sobre todo en la parte de la membrana que está expuesta a la luz tubular, ¿no? Ahí inhibe la anhidrasa carbónica con debilidad y por eso no hay formación o sea, no se produce la reacción CO2 bicarbonato para producir CO2 H2O para producir bicarbonato y el hidrogenión. Por consiguiente, al inhibir eso, hay un aumento porque para poder absorberlo tiene que transformarse en CO2 para reabsorberse.
Hay una eliminación franca de bicarbonato que es filtrado, ¿verdad? Por efecto de inhibición de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica cataliza la formación, ojo con esto, yo creo que no se lo dije al principio, de CO2 más agua va a formar bicarbonato más hidrogeniones, pero a la vez en reversa también. Bicarbonato más hidrogenión va a ocasionar CO2 más agua. El CO2 atraviesa con libertad las membranas biológicas. Al no haber eso y al ser filtrado el bicarbonato y al ser inhibida la anhidrasa carbónica, pues por supuesto hay una pérdida franca de bicarbonato. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Sí? Ok. Les pregunto a los colegas que están aquí si están entendiendo, muchachos, porque son los que tengo a la vista. Quisiera, ojalá tornemos nuevamente a las clases. Entonces, yo los tengo aquí a los dos colegas con una excelente actitud, pues, por cierto. Todos aumentan la excreción de potasio y de ácido titulable, ¿ok? Aumentan la eliminación de ácido úrico. También es bueno eso, porque los pacientes que sufren de hiperuricemia, de gota, los va a favorecer el uso de los diuréticos del asa. Especialmente la furosemida incrementa la capacitancia venosa sistémica. Fíjense, un paciente que llegue con una crisis hipertensiva que no va a ser infrecuente en su práctica médica, y le administran bicarbonato, aparte que van a depletar la cantidad de líquido que ese paciente tiene, va a tener un aumento de la capacitancia venosa. ¿Qué implicaciones hemodinámicas tiene esto? Que cuando aumenta la capacitancia venosa, la cantidad de sangre que va a circular para el sistema arterial va a disminuir. Y entonces, al disminuir la presión de llenado del ventricular izquierdo, ¿qué significa eso? La precarga, la presión diastólica final, al disminuir la precarga, por supuesto, muchachos, que vamos a tener entonces, ¿qué? Una disminución de la contractilidad miocárdica y una caída de la presión arterial. ¿Ok? Aumentando la capacitancia venosa, repito, disminuimos la precarga. ¿Entendieron? Ok. Inhiben el transporte de electrolitos en muchos tejidos, especialmente en oído interno, alterando la composición de la endolinfa y contribuyendo a la otoxicidad. Miren, un signo de alarma que tienen que tener cuando usen este diurético es las personas tienen hipoacusia. ¿Ok? Puede producir hipoacusia y dolor ótico también, pero puede producir hipoacusia por alteración de la composición de la endolinfa. La farmacocinética, fíjense, aquí comparamos la potencia relativa, la disponibilidad oral, el tiempo de vida media, la vía de eliminación. Este gráfico va a estar ahí para que ustedes dispongan del mismo, porque esta clase va a quedar grabada, ¿no? Tengo entendido. Todos son importantes, ¿no? Sí, son importantes. ¿Por qué? Porque me interesa a mí, por lo menos la furosemida es importante, muchachos, que la dominen. Y el ácido betacrínico son los que más se usan de todo. Son los que más se usan, ¿ves? Fíjate que la furosemida tiene una vida media de 1.5 horas. Es decir, por ejemplo, me llegó un paciente congestionado con una insuficiencia cardíaca grado 3 descompensado, ¿no? Descompensado. A la emergencia, ustedes le administran el diurético, lo administran, empieza con 20 miligramos, ven la diuresis, suprime los líquidos, por supuesto, pero ven la diuresis y van a ver que al cabo de un tiempo, al cabo de unos 10, 20 minutos van a observar posible mejoría clínica. Pero lo importante de esto es que me va a durar el efecto 1.5 horas, depletándome a ese paciente de esa sobrecarga de volumen que tiene. Esa es la importancia que tiene el conocer la vida media, por ejemplo, en el caso de la furosemida. Efectos adversos, yo les decía que los diuréticos no son muy selectivos a la hora de arrastrar electrolitos, ¿no? Pérdida de sodio, potasio, la hipopotasemia se puede traducir en calambre, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia, disminución del líquido extracelular, hipotensión y disminución de la filtración glomerular. ¿Por qué disminución de la filtración glomerular? Simple y llanamente porque hay secuestro a nivel de los vasos de capacitancias, a nivel de las venas del sistema circulatorio sistémico de líquido. Puede producir arritmias por la hipopotasemia, puede producir arritmias por la hiponatremia, ¿ok? Puede producir arritmias, sí, puede producir varias circunstancias que nos hablan a favor de que hay un trastorno electrolítico. Eso se evalúa como con un electrocardiograma. Puede producir hiperuricemia, ¿ok? Aumento de la hiperuricemia, ototoxicidad, ya lo comentábamos, incremento de la LDL y el colesterol y triglicéridos, nefritis intersticial. ¿Por qué nefritis intersticial? Por una vasoconstricción refleja
de los vasos sanguíneos alrededor de los túbulos renales. ¿Producto de qué? Producto de la depresión o producto de haber depletado la volemia. Y puede producir depresión de la médula ósea. Son casos raros, pero sí se puede ver. Y la nefritis intersticial, ya lo saben, la nefritis intersticial es simple y llanamente por una hipovolemia, por decirlo así, de los vasos sanguíneos perirrenales. Interacciones medicamentosas, aminoglucósidos, aumenta la sinergia de la toxicidad. Un ejemplo de aminoglucósidos, y ustedes vieron antibióticos, amicacina. La amicacina te aumenta la posibilidad de toxicidad. Anticoagulante, aumenta el efecto y produce sangramiento de algunos anticoagulantes. Y con los digitálicos, por los desequilibrios electrolíticos, por ejemplo la hipocalemia, puede aumentar el riesgo de las arritmias con los digitálicos. Mucho cuidado con eso. Y el propanolol, que es un bradicardizante, vamos a decirlo así, que disminuye la perfusión renal porque disminuye el gasto cardíaco. El propanolol, por disminución de la frecuencia cardíaca, va a ocasionar un aumento de la concentración del fármaco. Ese es uno de los mecanismos involucrados. Interacciones medicamentosas con la sulfoniluria, disminuye el efecto de hiperglicemia, como por ejemplo la metformina. Con los AINES disminuye la respuesta diurética. Acuérdense que los AINES tienen tendencia a disminuir la filtración glomerular por un mecanismo mediado por las prostaglandinas que aumentan la filtración glomerular. Los AINES disminuyen la respuesta diurética porque disminuyen la formación de prostaglandinas que favorecen la respuesta al diurético. Tiacida, bueno, la hidroclorotiacida, hay una sinergia diurética, por eso es que se pueden combinar. Ustedes como médicos pueden combinar las tiacidas o pueden combinar diuréticos según sea el caso, según la necesidad del paciente. Y la anfotericina B produce, que es un antimicótico, produce nefrotoxicidad y aumenta la pérdida de electrolitos. Las indicaciones son los estados edematosos, por ejemplo, un edema agudo de pulmón. En el edema agudo de pulmón aplicamos la misma situación, sedación, posición semisentada, furosemida, que es el de elección, morfina, sedación, todas esas modas, pues, morfina, oxigenoterapia, posición semisentada, digitalización, diuréticos, todo eso que ustedes conocen, todo, o que me imagino que lo han visto en la práctica clínica. Entonces los estados edematosos, no solamente ahí, también la insuficiencia cardíaca que les llegue por emergencia, un estado edematoso, hipertensión arterial como fármaco coayudante, en el edema agudo de pulmón como estamos hablando, fracaso renal agudo, por ejemplo, un paciente que llegue hipovolémico, ustedes lo están hidratando porque llegó por una hemorragia severa y lo están hidratando y el paciente no presenta, no orina, pues no tiene, está anúrico. Ustedes pueden intentar con la furosemida para ver si se incentiva y se motiva y reaparece la orina. Pues el paciente retoma o el riñón arranca, como decimos nosotros en la práctica, arranca el riñón y comienza la emisión de orina nuevamente. También la hipercalcemia aguda también se puede utilizar y sobredosis de aniones como bromuro, fluoruro y yoduro. Yo agregaría que una séptima. Cuando un fármaco, nosotros en práctica anestésica y medicina intensiva, cuando un fármaco es excretado por vía renal y el paciente tiene efectos residuales del fármaco, tú puedes administrar el diurético, la furosemida, y la furosemida te va a ayudar. Un coayudante, por ejemplo, los relajantes neuromusculares de acción periférica, a eliminar esos relajantes por vía renal y acelerar la recuperación del paciente. Garantizando siempre, muchachos, un buen estado de hidratación. Los preparados de dosis, aquí los vemos, vienen en tabletas de 40 y 20 miligramos, ampollas de 20 miligramos, vía oral, se puede administrar, y vía endovenosa, todo se puede administrar vía oral y vía endovenosa, ¿ok? Todos. Aquí está la preparación, tiene varios nombres, la furosemida era más conocido como el LASI, pero hoy en día con la apertura al mercado pues han aparecido otros nombres. Esto que está aquí me parece que son los Roques, muchachos. No sé, díganme ustedes que son más vaquianos que yo. Está muy bonita la foto. Tenemos un gran país en nuestras manos, muchachos. Depende de nosotros reconstruir tantas cosas que no están bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los diuréticos tiacídicos. Un momentico voy a consultar aquí con los muchachos. ¿Quieren un break? No. ¿Seguimos? Bueno, vamos a seguir entonces con los diuréticos. Sí.
No sé cuántas láminas son. Son 63. Ya pasamos de la mitad. Diuréticos tiacídicos, uno de ellos es la clortalidona y el otro es el hidroclorotiazida, que es bien conocido porque viene generalmente en sola o viene con otros preparados, por lo menos losartán potásico con hidroclorotiazida 12.5 miligramos. Actúa en el túbulo distal y secundario en el túbulo proximal. ¿Ok? Aquí está más o menos la mácula densa. La mácula densa tiene importancia muy importante porque en la mácula densa hay, y en la arteriola aferente, hay las células que secretan la renina. Es sumamente importante. Miren bien que ahí hay nervios simpáticos que al ser estimulados de esas células que se ven, que son yuxtaglomerulares, se va a liberar esos granitos negros que se ven ahí, que son renina, para estimular el eje renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver por qué pusimos esta gráfica aquí. El mecanismo de acción inhibe el transporte de cloruro de sodio en el lado luminal, en lo que da a la luz de las células epiteliales del túbulo contorneado distal. Inhiben la anhidrasa carbónica del túbulo proximal. Eso es muy, muy, muy importante. Les repito, la anhidrasa carbónica tiene todas las enzimas tienen una dualidad de comportamiento. Ella puede aumentar la unión de CO2 al agua para formar bicarbonato de hidrogenión, pero también aumenta la unión de hidrogenión al bicarbonato para formar CO2 y agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué se absorbe? Se absorbe el CO2, reacciona en el interior celular con la anhidrasa carbónica, se forma bicarbonato de hidrogenión y pasa al interior vascular. Cuando eso no sucede, ¿qué pasa? Permanece atrapado el bicarbonato y se elimina en la orina, ocasionando alcalinización de la orina. Otras acciones, la administración crónica aumenta la absorción de agua, urato, calcio y bicarbonato. ¿Por qué? Porque se generan proteínas y se generan cambios en la membrana. Acuérdense que el cuerpo humano no es algo fijo ni estático, tiene capacidad adaptativa. Si hay una pérdida exagerada de bicarbonato, de alguna manera él va a compensar esa absorción, va a compensar esa pérdida exagerada de bicarbonato y en este caso va a aumentar mediante un cambio conformacional en la membrana celular la absorción de bicarbonato. La reabsorción de calcio es a través de un proceso activo mediado por la paratormona. Interfiere en la secreción de urato del túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Y aumenta la excreción de potasio. Pero la excreción de potasio, fíjense bien dónde es, incrementando el influjo del túbulo contorneado distal. La secreción de potasio no es tan acentuada, muchachos, como lo es con la furosemida. Efecto de la excreción urinaria, aumenta la excreción de sodio, cloruro, 5 o 7% de la carga filtrada de sodio. Fíjense que no es tan alta, ¿se dan cuenta? No es tan alto. Incrementa la excreción de fosfato y de bicarbonato. Incrementa la excreción de potasio y ácido titulable. Incrementa la eliminación de ácido úrico. Es favorable para los pacientes con gota. La administración crónica de tiazida aumenta la reabsorción de calcio y leve incremento de magnesio por la orina. Son efectos básicamente a nivel, efectos iónicos, diría yo. Efectos iónicos, casi todos. Efectos de la hemodinamia, esto es importante, bastante. Bueno, de todas las cosas que hemos visto, ustedes dirán, esto es importante, pero lo que pasa es que estos son fármacos, apreciados colegas, que son de uso común en la práctica médica. Los efectos hemodinámicos, fíjate, no afectan de manera notable el flujo sanguíneo renal. A la larga sí lo afectan, pero no afectan de manera notable el flujo sanguíneo renal. Reducen en la filtración glomerular debido a incremento de la presión intratubular. Al aumentar la presión intratubular, en la cápsula de Bowman permanece atrapado el fluido por un cierto tiempo. Acuérdense que de la cápsula de Bowman pasa el líquido al túbulo contorneado proximal. Y de ahí, por supuesto, al estar atrapado, al haber el líquido ahí, hay un flujo retrógrado retardando el paso, el paso a través del túbulo contorneado proximal, incrementando la presión intratubular. Inhiben la fosfodiesterasa, inhiben el consumo mitocondrial de oxígeno, muy buenos como protectores porque disminuyen el uso de oxígeno a nivel mitocondrial, inhiben la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa, inhiben la captación renal de ácidos grasos. La farmacocinética aquí la tenemos,
La hidroclorotiazida, me voy con ella, pues bueno, con la clortalidona también se usa, pero la hidroclorotiazida, fíjense ustedes la disponibilidad, 73%, la indapamida tiene 93%, 14 horas de vida media, pero digo la hidroclorotiazida es la que más se usa. Y la vía de eliminación generalmente o es renal. La indapamida es biliar renal y la clortalidona tiene una eliminación importante renal, biliar y por la misma orina, pero tiene una importancia también renal, ¿ok? Entonces, esta es la farmacocinética, este gráfico va a estar ahí para su disposición. La hidroclorotiazida creo que es el que más usamos nosotros en la práctica médica diaria. Efectos adversos, hipocalemia, alcalosis metabólica, hiperuricemia, hiperglicemia, porque trastornan los islotes de Langerhans, liberación pancreática quitada, liberación pancreática de la insulina de la insulina alterada trastorna la formación de insulina, por decirlo así. Bloquea la autorización periférica de la glucosa por aumento del glucagón y esto se debe a la hipocalemia y también ocasiona hiponatremia. Acuérdense que el 4 o 5% de los filtrados de sodio se va a perder por efecto de estos fármacos. Interacciones medicamentosas disminuyen el efecto de los fármacos, los anticoagulantes, los uricosúricos, las sulfonilurias y la insulina. ¿Ok? Por ejemplo, la metformina, que se las he comentado en oportunidades aparte. Incrementan también el efecto del fármaco, los anestésicos. Ajá. ¿Cuáles anestésicos serían en ese caso? Los anestésicos inhalatorios. ¿Ok? Los anestésicos inhalatorios, sevoflurano, isoflurano, desflurano. Los digitálicos, diuréticos del asa, el diazóxido, que es un hipotensor, un antihipertensivo, que lo veremos en clase subsiguiente, y la quinidina, que prolonga el intervalo QT. Ojo con esto. La prolongación del intervalo QT no es inocente. Eso puede ocasionar arritmias potencialmente mortales. Indicaciones: edema, insuficiencia funcional clase 213 o la New York Heart Association, New York Heart o Circulation, vamos a poner más sencillo, la Asociación Americana del Corazón, New York Heart Association, pero según la insuficiencia cardíaca, 2-3, síndrome nefrótico, cirrosis hepática sin signo de encefalopatía, hipertensión arterial, hipercalciuria idiopática y diabetes insípida. ¿Cuál es la diabetes insípida? Cuando hay trastornos, muchachos, en la síntesis y secreción de ADH. ¿Ok? Esa es la diabetes insípida. La diabetes mellitus es trastorno en la secreción o en el uso y utilización de la insulina. ¿De acuerdo? La diabetes mellitus tiene que ver con la liberación de ADH. ¿De acuerdo? Cuando hay liberación de ADH, se producen ciertos trastornos homeostáticos. Bueno, ahora bien, diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona. Aquí podemos hacer algo interesante, fíjense bien. Lo que yo les decía anteriormente, muchos colegas internistas, cardiólogos o intensivistas en algunas circunstancias, y nosotros mismos, todos los médicos, utilizamos a veces combinaciones, ¿ves? Combinaciones de fármacos que son perdedores de potasio con fármacos ahorradores de potasio para evitar las arritmias que produce la la hipopotasemia. En este caso tenemos tres ejemplos que son la espironolactona, la amilorida y el trialtereno. Actúan en la nefrona distal. La nefrona distal, más o menos hay un 5, un 10% ya de lo que se filtró llega hasta allá, en condiciones normales, ¿ok? Clasificación: base esteroidea, antagonista de la aldosterona, la espironolactona es un esteroide sintético, la espironolactona análogo de espironolactona. Acuérdense que la aldosterona es una hormona esteroidea. Y tenemos base orgánica, que es independiente de la aldosterona, que es el trialtereno y la amilorida. Vamos a ver lo que hace cada uno de ellos, que es importante. El mecanismo de acción, esto es crucial, muchachos, esto es bien interesante. Inhibe de modo competitivo específico la unión de aldosterona con los receptores mineralocorticoides del tubo contorneado distal y el túbulo contorneado, el túbulo colector. Anteriormente se pensaba que solamente había receptores para la aldosterona en el túbulo colector. Eso en los años 90, principios de los 2000, ya se sabe que también están presentes en el túbulo contorneado distal. Si ustedes bloquean
Si ustedes bloquean los efectos directos de la hormona, de la aldosterona, ¿qué van a tener? Una franca pérdida de sodio y de potasio. Sobre todo van a tener una pérdida franca porque fíjense, ¿qué hace la aldosterona? Vamos a ponerlo en este escenario. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, ¿verdad? Aumenta la reabsorción de sodio a expensas de la liberación de potasio. Entonces, si nosotros bloqueamos eso, ¿qué hacemos? Si inhibimos directamente el transporte de sodio en los túbulos colectores corticales y distales, se produce una gran natriuresis. ¿Ok? Hay una pérdida importante de sodio. El triantereno ejerce su acción, pero también a la par de eso que hay, una gran reabsorción de potasio. ¿Se acuerdan lo que yo les decía en las láminas pasadas? Que la furosemida produce un aumento, una oferta aumentada de potasio a nivel de la nefrona distal. Bueno, aquí ciertamente, aquí en este caso específico, hay un aumento de la eliminación, de la inhibición, o sea, inhibición directa de la absorción del transporte de sodio, pero a expensas de ¿quién? Exactamente, a expensas de la absorción de potasio. ¿Ok? El triantereno ejerce su acción desde el lado peritubular, o sea, eso no tiene mucha trascendencia. La amiodarona desde el lumen, desde la membrana, desde el borde de la membrana. Natriuresis del 2 a 3% de sodio filtrado. Está pisando el cable. Bicarbonaturia, aumenta la pérdida de bicarbonato. Y si hay bicarbonaturia, ¿qué creen ustedes que parecería? Una acidemia. Una acidemia, una acidosis, una acidemia. Si me ponen acidosis en el examen, yo no lo voy a criticar, pero en realidad el término correcto que debemos es acidemia, porque es sangre. Ahora, tú puedes decir acidosis muscular, cuando hiciste ejercicio y se acumula ácido láctico. Eso es lícito, pero cuando tú hablas de sangre, es mía. Glicemia, ya les di algunos ejemplos. Puede producir una bicarbonaturia y por ende puede producir una acidemia metabólica, una acidemia metabólica, o si le quieren intitular de otra manera, una acidemia farmacológica, pues diríamos nosotros, porque es dependiente de un fármaco. Disminución de la excreción de potasio, el potasio se reabsorbe en el túbulo colector y túbulo colector proximal de hidrogeniones, pueden producir también hipercalcemia e hipermagnesemia, retención de potasio. Esto es importante, porque cuando utilizamos este producto, que lo utilizamos en combinación con la furosemida, por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo hipotético, u otro fármaco perdedor de potasio, retenemos potasio, ¿verdad? Y mantenemos un poco la homeostasis. Mantenemos potasio que se estaba perdiendo por efecto, o se contrapone a la pérdida de potasio por un diurético, se contrapone la retención de potasio por parte de los antagonistas de la aldosterona. Excreción de cloro poco afectada. Aquí están las características de la espironolactona, la miolaría y el triantereno. La más frecuentemente usada, que yo he visto en emergencia por lo menos, es la espironolactona. La he visto con mucha frecuencia. Y otra cosa, tengo tiempo que no veo la miolarida y el triantereno. No sé si es porque es escasez farmacológica o escasez en el mercado de dicho fármaco. Pero aquí están las características y la forma como se elimina. La espironolactona tiene una buena disponibilidad, 65%, tiempo de vida media 1.6 horas. Y la vía de eliminación es hepática. La vía de eliminación de la miolaridad es renal, excreción del fármaco intacto. Y el triantereno es mixto hepático y renal, pues, pero igual que la espironolactona, se excreta por la orina también. ¿Ok? Aquí están estas características farmacocinéticas, pues las pueden ver fácilmente en el cuadrito. Efecto, hipercalemia, acuérdense que retiene potasio, acidosis hiperclorémica, depende de los sistemas secretorios de potasio e hidrogeniones que están en el túbulo colector y en el túbulo colector distal, además de la dosis, ingesta de potasio en la dieta, insuficiencia renal, porque los pacientes con insuficiencia renal generalmente tienen aumento del potasio en sangre y también depende del estado volumétrico del paciente. Puede producir ginecomastia, no es frecuente, ojo con esto, no es frecuente la ginecomastia en los pacientes masculinos, ¿no? Por supuesto. Impotencia, ojo con esto, oído ahí, bachilleres, hirsutismo y anemia megaloblástica, sobre todo el triantereno, porque el triantereno trastorna el uso y aprovechamiento del ácido fólico y de la vitamina B12. Trastorna eso, ¿ok?
Indicaciones: prevención y tratamiento de la hipocalemia, aumenta la acción de otros diuréticos e hiperaldosteronismo secundario, cuando hay trastorno de las suprarrenales. ¿Ok? Esas son indicaciones. Otra, yo agregaría una cuarta. Prevención de la hipocalemia, bueno, muy parecida a la primera, cuando utilizamos algún fármaco perdedor de potasio. ¿Ok? Preparados y dosis, aquí están la lactacida, la espironolactona, el ahorrador de potasio, aquí están los preparados y las dosis. Las dosis es bueno que se la vayan aprendiendo, muchachos. Yo les sugiero a ustedes que están ya en el área clínica, vayan haciéndose su chuletica con las dosis, poco a poco las van a ir manejando. El escribir los va a hacer muy familiares, les va a dar mucha familiaridad en esta circunstancia, ¿ok? Les va a dar mucha familiaridad con las dosis. Parámetros clínicos que tenemos que vigilar: el peso diario, la tensión arterial, examen físico. Y esto aplica para todos los diuréticos, ¿no? Esto aplica para todos los diuréticos. Si tienes presencia de ascitis o edema, oye, ¿será que tú puedes pensar varias cosas? Tú le estás administrando a un paciente un diurético y el paciente te presenta ascitis. Primero que tienes que interrogarle tú, una de las primeras cosas es, mira, tú estás transgrediendo la dieta, estás comiendo bastante queso llanero, por decirlo así. Lo más probable es eso, o suspendiste el fármaco. Por eso es que es necesario, cuando estemos administrando algún diurético, vigilar estos parámetros. La tensión arterial para ver si el fármaco está siendo efectivo o estamos subdosificados. El examen físico, por supuesto, que incluye el edema, auscultación cardiopulmonar, a ver si hay una sobrecarga de líquido, etcétera, etcétera. Y la diuresis en 24 horas. ¿Está orinando bien? ¿Está orinando poquito? ¿Como cuando está orinando usted? Esos son parámetros que tenemos que considerar. Y es muy fácil de controlar. Los parámetros laboratorios, como ya veíamos, la glicemia, la urea y la creatinina. La glicemia por trastorno de los islotes de Langerhans trastornan el uso de la insulina y la síntesis de la insulina. Urea, creatinina. Acuérdense que si se depleta mucho un paciente, se cae en hipovolemia y se puede acumular urea y creatinina, ¿ok? Electrolito sérico, que yo se lo señalé a un principio: sodio, potasio, cloruro, calcio, magnesio y bicarbonato, el ácido úrico y lo que yo les decía a ustedes hace rato, los gases arteriales, para ver cuál es la condición o estado ácido básico. Interesante tema el uso combinado de los diuréticos. ¿Cuándo se usan? Mira, yo quisiera que esta grafiquita que está aquí, muchachos, atesórenla. Un buen consejo que les doy, atesórenla. ¿Cuándo se pueden usar dos diuréticos? Dos diuréticos, combinar diuréticos. Edema refractario, insuficiencia funcional, clase 3-4. Mira, la clase 3-4 ya es cuando hay un compromiso importante el desempeño del paciente en su entorno. Síndrome nefrótico y cirrosis hepática en anasarca. Es decir, cuando hay un compromiso volumétrico importante del paciente, muchachos, se puede utilizar o combinar los diuréticos. La finalidad de ello, ¿qué es? Potenciar los efectos de los diuréticos e incrementar la diuresis, pérdida de peso, y yo agregaría más, incrementar o mejorar la función cardíaca. Porque un paciente que tenga una sobrecarga volumétrica, por ley de Otto Frank y Starling, y porque tiene daño ya estructural del corazón, una sobrecarga volumétrica lo va a comprometer aún más. Yo agregaría eso también. Esto serviría para estos 4 elementos, pero también para mejorar el funcionalismo cardíaco. Un corazón que va a trabajar con una precarga menor. ¿Ok? ¿Qué grupo se combina? Bueno, tú puedes combinar los diuréticos de LASA, furosemida más lactiacida. Eso es muy frecuente. Hidroclorotiazida con furosemida, sumamente frecuente. Diuréticos de LASA con ahorradores de potasio, espironolactona. Tiazida con espironolactona, hidroclorotiazida. Diuréticos de LASA más tiazida más ahorradores de potasio. Imagínense ustedes esta combinación, más inhibidores de la anhidrasa carbónica. Es un cóctel de diuréticos que tiene su aplicación, pero yo creo que esta última aplicación, en honor a la verdad, en la práctica clínica es muy poco, ¿no? Más frecuentemente es la número 1 y la número 2 y la 3. Bueno, terminamos. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto. ¿Ok? La próxima clase, muchachos, antes de que nos desconectemos, la próxima clase vamos a tratar de planificarla. Yo tengo guardia el día lunes. Vamos a tratar de planificarla para el día miércoles.
En la mañana. Miércoles tenemos examen, sí, tenemos El examen. miércoles tenemos sábado. Creo que está conectado todavía, ¿no? Todavía está Sí, conectado. todavía. Ok. En la tarde, En en la la tarde tarde empezamos. tenemos examen. ¿En la tarde tenía el examen? Sí. Bueno, mira, vale, ¿cómo podemos hacer? Bueno, en la mañana, no pegamos clase en la mañana. ¿En la mañana del miércoles? Sí, puede ser. Bueno, la vemos en la mañana del miércoles. O llamamos a discusión entonces por el grupo y lo confirmamos. Bueno, confírmemelo hoy, si no sería el día jueves en la mañana, o no, es que el día jueves en la mañana puede ser. Ok, Ok, jueves en la mañana o viernes en la mañana, pero para darle a esto porque estamos atrasados. ok, sí. Ok, bueno, vamos a salirnos de aquí, voy a empezar a cerrar ventanas. No, bueno, ya. Para la grabación. Aquí Primero estoy vamos para de gran ayuda los muchachos hoy. aquí el audio, listo. Mira, Sotelo, chico, apareció. Sí. Aquí detener.